Voy a hablar acerca de la Tierra y sus capas. La Tierra es un planeta cuyo interior está estructurado en capas diferentes, composición química, densidad, presión y temperatura. Existen dos modelos complementarios sobre la estructura interna de la Tierra, el modelo estático geoquímico y el modelo dinámico. El modelo estático geoquímico, según la composición química, la densidad, la Tierra se estructura de tres capas: corteza, manto y núcleo. Su densidad aumenta desde las capas externas a las internas. Todas ellas están separadas entre sí por discontinuidades sísmicas. Una discontinuidad sísmica es una superficie de contacto entre dos capas del interior del planeta cuya composición química y propiedades físicas son diferentes. Se identifica por el cambio brusco que experimenta la velocidad de las ondas sísmicas al atravesar la corteza. En la capa más superficial y delgada de la Tierra. Su límite inferior está marcado por la discontinuidad o mojo. Se divide en corteza continental y corteza oceánica. Corteza continental forma los continentes. Su espesor oscila entre los 20 kilómetros y los 70 kilómetros. Está constituida mayoritariamente por rocas de color claro como los granitos. Corteza oceánica. Forma los fondos de los océanos. Su espesor varía entre los 5 kilómetros y los 10 kilómetros. Es más densa y delgada que la corteza continental. Está constituida principalmente por rocas de color oscuro, como los basaltos. Manto. Esta capa se encuentra entre la corteza y el núcleo. Está formada por un tipo de rocas densas y de colores oscuros, denominadas periotitas. Se divide en dos capas. Manto superior se extiende desde el mojo hasta los 670 kilómetros, donde se sitúa la zona de transición que lo separa del manto inferior. Manto inferior es mucho más denso que el superior debido a sus elevadas presiones. Su límite inferior está marcado por la discontinuidad de Gutenberg. Núcleo es la capa más interna. Está formada por una aleación de hierro y níquel. En él se distingue el núcleo externo y el núcleo interno. Núcleo externo. Sus elevadas temperaturas hacen que sus componentes estén fundidos y se encuentren en estado líquido. Su límite inferior está marcado por la discontinuidad del magma. Núcleo interno. A pesar de sus temperaturas, las altas presiones impiden la fusión de los materiales por los que se encuentran en estado sólido. Se extiende hasta el centro del planeta 600. Continuaré hablando acerca de un poco la teoría de las tectónicas de placa. Enunciada a finales de 1960, explica los procesos geológicos derivados de la energía interna del planeta. Estos son los responsables de la formación de las cordilleras, el vulcanismo, la sismicidad y el desplazamiento de los continentes. Según la teoría de la tectónica de placas, la litósfera está fragmentada en placas litosféricas o tectónicas que se desplazan sobre la atmósfera subyacente. El desplazamiento de las placas se produce por el efecto de corrientes de convección del manto que circulan entre el nivel D y la litosfera. Por tanto, no son los continentes los que se mueven como postuló Werner, sino las placas tectónicas en las que se localizan los continentes. No todas las placas tienen el mismo tamaño ni extensión. Las 7 placas de mayor tamaño son la africana, la pacífica, la euroasiática, la norteamericana, la sudamericana, la indo-australiana y la antártica. Además existen otras muchas placas de menor tamaño, como la de Coco, la del Caribe, la arábiga o la filipina, aunque hay algunas placas exclusivamente oceánicas, la de Pacífica o la de Nazca. La mayor de ellas incluye litósfera oceánica y continental, que emerge sobre el nivel del mar formando los continentes. La zona de contacto entre placas es geológicamente muy activa y se denomina límite o borde de placa. Cabe distinguir 3 tipos de límites de las placas: límite convergente o destructivo. Las placas se empujan entre sí. Límite divergente o constructivo. Las placas se separan. Límite transformante o conservativo. Las placas se friccionan entre sí.
Continuaré hablando sobre los límites convergentes o destructivos. Son bordes en los que las placas se juntan entre sí, por lo que se llaman convergente, y en lo que una placa se introduce bajo la otra. Esto hace que se destruya la litósfera, de ahí que se denominen destructivos. La convergencia puede darse entre una placa oceánica y otra placa continental, dos placas oceánicas, dos placas continentales, convergencia entre una placa oceánica y una placa continental. La placa oceánica, al ser más densa, se hunde bajo la placa continental en un proceso conocido como subducción. Por efecto de la gravedad, la parte de subducida tira del resto de las placas y la arrastra hacia el interior del manto. La subducción origina fosas oceánicas y cordilleras pero-continentales. Bien, les hablaré acerca de los tsunamis. Un tsunami tiene su origen en un terremoto de gran magnitud que se produce bajo la superficie marina. El terremoto provoca un ascenso del fondo marino que se transmite a la masa de agua en forma de ola. Cuando esta masa de agua llega a la costa, la disminución brusca de la profundidad provoca su elevación en forma de una ola gigante de hasta 30 metros de altura. El tsunami escala sísmicas. Actualmente se usa una escala de magnitud de momento es logarítmica, que significa que un seísmo de magnitud 7 en esta escala hace temblar la Tierra 10 veces más que uno de magnitud 6. La escala de magnitud de Richter es una escala hoy desuso. La razón es que su valor de 6.9 y se queda corto a la hora de cuantificar algunos seísmos de mayor magnitud. La escala de intensidad de MS-98 se usa en Europa desde 1998. Establece 12 grados que se expresan con números romanos. Para cuantificar cada grado se tiene en cuenta tres aspectos: nivel de percepción y alarma sobre las personas, efecto sobre los objetos y las estructuras geológicas, daños sobre los edificios. Les hablaré sobre qué es un volcán y de qué está constituido. Es una estructura que se forma en la superficie de la Tierra debido a un prolongado e intermitente proceso geológico de emisión de material rocoso fundido, magma, procedente del interior de la litosfera. Sus partes son las siguientes. Como primera tenemos el cráter. Es el orificio a través del cual se expulsan los materiales volcánicos. Segundo, chimenea. Es el conducto que conecta el cráter con la cámara magmática. Por él ascienden los materiales volcánicos. La tercera, colada. Es el manto de lava que discurre por la ladera del cono volcánico. Cono o edificio volcánico es el montículo formado por la acumulación de materiales de cada erupción anteriores. Muchas gracias.